Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. Y como dice el título del blog, yo quiero compartir con ustedes una experiencia más que viví, no que me pasó hoy día en la mañana cuando salí a correr. Bueno, la experiencia que yo quiero compartir con ustedes fue una reflexión, no que yo estaba ahí conversando con el Espíritu Santo mientras yo estaba corriendo. Una decisión que yo tomé, ¿no? Cuando yo saliera a correr es que yo no iba a llevar mi celular, ni ningún tipo de equipo de sonido, ¿no? Primero para que no me robaran, ¿no? Pero después yo me di cuenta de lo bueno que eso me hacía, porque entonces yo podía concentrar mis pensamientos en una conversación más directa con Dios, ¿no? Y entonces es un momento muy especial en que mientras yo estoy corriendo, yo estoy conversando con Dios, voy conversando con el Espíritu Santo al respecto de las cosas que me pasan durante el día o durante la semana, ¿no? O durante ese periodo de mi vida que yo estoy viviendo. Y hoy día yo estaba pensando, ¿no? Que con disciplina, desde diciembre que yo estoy haciendo actividad física prácticamente a diario, ¿no? Y las veces que yo puse un alto no fue por pereza ni por nada, o porque yo estaba enferma o porque yo salí de viaje, o entonces porque me mudé, que hace poco yo me mudé y me quedé como una semana, ¿no? Pero porque todavía no sabía a dónde salir a correr y nada, me estaba ubicando todavía, ¿no? Y eso para mí es algo nuevo porque nunca en mi vida yo tuve disciplina para hacer actividad física. Primero porque no me gusta, nunca me gustó los deportes ni nada que mi cuerpo tuviera que hacer algún tipo de esfuerzo extra, ¿no? Y por ese mismo motivo, entonces yo siempre luché bastante con mi relación con mi cuerpo, ¿no? Ah, de adolescente, jovencita, ¿no? Antes de casarme, yo estaba contenta, yo era delgada, mis problemas de autoestima no estaban tan relacionados con mi cuerpo, sino con otras cosas, ¿no? Y ya después que me casé, yo engordé un poco, en realidad engordé bastante, fue cuando llegué a mi máximo, ¿no? De, de aumento de peso, ¿no? Al punto que eso fue eso que ayudó a malograr mi rodilla, ¿no? Yo tuve algunas complicaciones también de salud. Cuando yo vine al Perú, yo vine con ese peso, ¿no? Vine ya con ese sobrepeso en realidad. Y justo en el primer año que yo estaba fue cuando yo perdí mi bebé y por la depresión que yo pasé, yo bajé muchísimo de peso y fui al otro extremo, ¿no? Me quedé así, uh, piel y hueso prácticamente, ¿no? Y cuando ya estaba sana, empecé a recuperar mi peso y logré mantener por años mi peso ideal, vamos a decir así, ¿no? Y bueno, después vino el embarazo de Ana Julia, me gané unos kilitos de más también después del embarazo. Y después yo siempre estaba con esa lucha en mi mente, ¿no? Y en mi cabeza, porque yo quería bajar de peso, quería volver al cuerpo que yo estaba antes de salir embarazada, pero nunca lo lograba, ¿no? Siempre me ponía metas, pero nunca las cumplía. Siempre estaba ahí frustrada, mirándome al espejo y sintiéndome fea, horrible. Empezaba dietas, empezaba actividad física, pero nunca lograba. Ahí vino la condromalacia, ¿no? Y eso me exige hacer actividad física, ¿no? Porque es una manera de proteger mi rodilla. Pero no tenía la disciplina de hacerlo, no, lloraba, yo decía, Dios, que ayúdame, ¿no? Acelera mi metabolismo. Pero siempre con frustración, frustración, y la frustración me da ansiedad y la ansiedad me hace comer más, ¿no? Y todo cambió el año pasado y fue esa la reflexión que hoy día yo estaba ahí, ¿no? Haciendo con el Espíritu Santo mientras yo estaba corriendo, porque yo pensé, wow, ¿no? Ya son diciembre, enero, febrero, marzo, ya son como 4 meses que yo mantengo la disciplina de hacerlo y eso para mí es un reto muy grande, para alguien
que tenía pereza de caminar de aquí para allí, ¿no? Y entonces yo me sentí orgullosa de mí misma, ¿no? Y entonces empecé a hablar con Dios al respecto de eso. Y estaba ahí, ¿no? Dios, gracias, le estaba agradeciendo, ¿no? Porque me había cambiado el chip de la cabeza. Y entonces Él me hizo reflexionar lo que realmente ha cambiado en mí. El año pasado, Érico hizo un desafío con los jóvenes de nuestra iglesia, que es un libro del pastor Ricky Warren, que es el Plan Daniel. Y nosotros decimos, ¿no? Es un plan de alimentación, ¿no? Para cambiar tu alimentación, pero también tratando tu espíritu. Y fue muy bacán, fue muy interesante porque realmente cambió mi cabeza. Y yo me acuerdo que cuando empezamos el desafío, para mí era tan difícil decir no a cosas que yo amo comer, ¿no? Y era tan difícil para mí salir a hacer alguna actividad física. Yo siempre tenía una excusa lista en mi cabeza, en mi lengua, para dar, ¿no? Para no cumplir el desafío. Pero también me venía la responsabilidad de liderazgo, decir, pero tú tienes que ser el ejemplo y tú tienes que dar tu mejor esfuerzo, ¿no? Y me acuerdo muy bien que en un día que yo salí ahí para caminar, para cumplir con el desafío, ¿no? Yo estaba ahí caminando y yo empecé a llorar porque yo no quería estar ahí. No, yo pensé, ay, yo quiero estar en mi casa, quiero comer mi chocolate. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo no quiero. ¿Por qué Érico lanzó ese desafío, no? Y entonces fue cuando yo pedí a Dios que cambiara mi manera de pensar, porque el versículo que Él me trajo a la memoria es, no se amolden, no se amolden a este mundo, sino cambien su manera de pensar para que experimenten la buena voluntad de Dios, la perfecta, la agradable voluntad de Dios. Y ese es uno de mis versículos favoritos. Y entonces yo dije, Dios, yo quiero experimentar eso, yo quiero tener esa conexión de mi cuerpo contigo porque y eso para mí fue lo fabuloso de la conversación que yo estaba teniendo con Dios, ¿no? Él me dice, Julie, la primera conexión que tú tuviste conmigo fue espiritual, ¿no? Tú conectaste tu espíritu con mi espíritu y ahí recibiste la salvación, recibiste la vida eterna y empezaste tu proceso de santificación, ¿no? Y después, con mucho costo, ¿no? Y poco a poco en realidad tú conectaste tu alma conmigo, ¿no? Que son nuestras emociones, um, todo lo que involucra nuestros sentimientos. Y para mí ese quizá es el más difícil de conectar para que permitas que Dios te sane heridas, permite que Dios te toque en áreas de tu vida que realmente te duelen, pero Él toca para sanarlas, ¿no? Y eso pasa, ¿no? En toda nuestra vida cristiana porque también hace parte de nuestro proceso de santificación y uno debe dar el permiso a Dios de tocar en esas áreas y de permitir los cambios en nuestra vida emocional, ¿no? De ahí vino el perdón a mi papá, de ahí, ¿no? Vino la cuestión de aceptarme como soy, como Dios me ha creado, ¿no? Y, pero la última parte que faltaba haber una conexión con el Espíritu de Dios era mi cuerpo, ¿no? Porque yo entendía que mi cuerpo era de Dios, pero nunca hice una conexión profunda con Él al respecto de mi cuerpo. Y en ese día cuando yo estaba ahí caminando, llorando, que no quería estar ahí, no, fue esa mi oración. Yo quería que Dios cambiara mi manera de pensar que Él, y yo me acuerdo mis palabras, ¿no? Yo decía, Señor, dame tu parecer respecto de mi relación con mi cuerpo y contigo. Porque ya no puedo pasar toda mi vida luchando con eso, ya no puedo pasar toda mi vida viviendo de una teoría, porque la teoría la sé bien, la sé bonita, la sé de memoria, puedo predicar a una multitud respecto de eso, pero ¿cuándo eso va a ser una realidad en mi vida? ¿Cuándo voy a empezar a mirar a mi cuerpo de la manera como tú miras? ¿No? Y creo que ahí en ese día entonces empezó mi proceso. No fue ahí que yo empecé a tener disciplina, fueron algunos meses después, pero poco a poco a través del estudio de la palabra, ¿no? Y de la administración del Espíritu Santo a través de la palabra, yo fui entendiendo que esa conexión era mucho más que necesaria, ¿no?
Y fue cuando ese chip realmente se cambió en mi cabeza, fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Ya no se trata de mí, ya no se trata de mis gustos personales por gustarme o no gustarme el deporte o gustarme o no gustarme hacer una actividad física. Se trata de glorificar a Dios con mi cuerpo, ¿no? Y yo pensaba que yo estaba bien porque yo siempre serví a Dios, yo amo servir a Dios y uno cuando sirve a Dios tiene que usar su cuerpo, ¿verdad? Y sus dones y sus talentos porque tú tienes que ir y venir. Pero tenía una pésima relación con la comida, una pésima relación con mi salud, ¿no? A respecto de alimentación y de la actividad física en sí. Y era eso que necesitaba un cambio y no había esa conexión. Yo no entendía la importancia de esa conexión del Espíritu de Dios con mi cuerpo. Y la palabra me dio la luz, ¿no? Y me alumbró el camino y entonces me hizo ver. Y hoy día yo no voy a mentir para ustedes, yo no me levanto a las 5 de la mañana feliz de la vida que voy a salir a correr, ¡waja, wuhu! No, no, no siento todavía esa alegría de hacerlo, pero siento sí mucha paz en hacerlo. Y mi objetivo ya no es entrar en un pantalón, no es entrar en un vestido, no es lucirme en el verano, no es lucir en una fiesta y bajar de peso para no tal ocasión. Porque antes esos eran mis pensamientos y a veces yo tomaba decisiones muy equivocadas al respecto de la alimentación, radicales, ¿no? Que a veces después me hacían daño. No solo físicamente, pero también creo que psicológicamente, porque uno se frustra mucho, ¿no? Y se priva de tantas cosas. Y entonces era eso, por ese proceso yo no quería, porque ya había años y años vivido eso y nada cambiaba, ¿no? Y bueno, el Espíritu Santo me hizo entender que mi cuerpo es instrumento para la obra de Dios. Dios usa mi cuerpo en todos sus sentidos para glorificar su nombre. No, porque si yo no cuido mi salud, mi alimentación, ¿cómo Dios puede usarme al máximo? ¿Cómo Dios puede usarme por más tiempo? Porque el cuerpo pide su factura, ¿no? Llega un momento que sí lo va a pedir, normal, porque la edad llega. Pero cuando empieza a pedir factura por falta de cuidado, por falta de atención, ¿no? Y entonces no es por la edad, sino por negligencia de uno mismo. Y nosotros acá trabajamos intensamente al servicio de Dios, ¿no? Nosotros tenemos muchísimas responsabilidades. Yo trabajo con niños y con niños necesita energía. Tú tienes que saltar, correr y hacer un montón de cosas y yo no tenía disposición y energía de hacerlo porque mi cuerpo no estaba listo para eso. Pero la necesidad estaba ahí y Dios me llamaba para suplir esa necesidad. Y la falla no era que Dios no me capacitaba para hacer el servicio, sino que yo no disponía mi cuerpo a glorificar a Dios en ese punto. No, yo tengo algunos versículos, en realidad son dos, que fueron claves, ¿no? Para cambiar eso en mi mente y en mi corazón. El primero está en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 19 al versículo 20. Voy a leer en la Palabra de Dios para Todos, es el lenguaje Palabra de Dios para Todos. Dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios que habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que, con su cuerpo, honren a Dios. Yo no soy dueña de mi cuerpo, no como mucha gente a veces piensa que es. Jesús ha pagado un precio alto. Y entonces Él como dueño de mi cuerpo tiene derechos que yo no tengo, ¿no? Y Él entonces me exige ese cuidado, que yo tenga el cuidado, ¿no? De cuidar del templo que es de Él y que Él ha pagado por eso, ¿no? Y que a mí me incumbe hacer la manutención de ese cuerpo. Y era donde yo fallaba todo
el tiempo. No voy a decir a ustedes que yo dejé de comer mi chocolate, no. Pero sí he hecho cambios muy radicales, ¿no? Al respecto de mi alimentación. Yo decidí que no me iba a privar de comer las cosas que me gustan, pero sí iba a comer con moderación, sí iba a comer con inteligencia, ¿no? Y con sabiduría. Cada plato, cada reflexión, ¿no? que me toca hacer. Y las frutas, las verduras, los legumbres hoy día hacen parte de mi alimentación, cosas que por muchos años no hicieron. Simplemente mi excusa es, pero no me gusta, entonces yo no tengo que comer, ¿no? Y yo descubrí nuevos sabores, descubrí nuevos colores, ¿no? Y siempre me voy desafiando cuando voy al mercado, cuando voy a la feria, yo siempre veo algo y a veces me arriesgo a comprar una legumbre nueva, una fruta nueva para añadirla a mi alimentación y así variando también para que no sea algo también monótono, para que no sea algo, ay, siempre lo mismo, ¿no? Y empecé a buscar recetas nuevas, recetas más saludables, ¿no? Y todo el hábito alimenticio cambió en mi vida y también en mi familia, ¿no? La decisión de cambiar la alimentación vino con Ana Julia porque queríamos que ella comiera saludable y no queríamos vivir en hipocresía, ¿no? Decir, tú tienes que comer, pero si nosotros no comemos. Pero siempre nosotros tropezábamos por aquí o por allí, ¿no? Claro, por culpa mía, porque soy yo que cocino, ¿no? Y bueno, ahí logré hacerlo, ¿no? Y poco a poco yo sigo, es un proceso, ¿verdad? No llegué a la perfección todavía, pero sigo haciéndolo, ¿no? Ayer o otro día, no me acuerdo, estaba conversando con una amiga, la felicitando porque ella también se propuso cambiar sus hábitos y empezó a caminar. Y yo le felicité, ¿no? Le escribí felicitando y le animé también a seguir. Y yo le dije, mira, mantente, ¿no? Yo empecé caminando 30 minutos por día y ahora yo puedo correr 10 kilómetros en una hora. Y eso solo el Espíritu Santo de verdad que me fortalece porque por gusto todavía no es, por alegría, por amor todavía no es. Pero ya no logro dar excusas más en mi cabeza, ya no hay espacio para excusas porque ahora yo realmente creo, en la verdad y la verdad encontró el espacio dentro de mi mente y de mi corazón al respecto de cómo debo actuar con relación a mi cuerpo. El otro versículo es de 1 Corintios capítulo 7 versículo 3 y 4 y ese yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: el hombre debe satisfacer las necesidades sexuales de su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera, la mujer debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. El otro punto que Dios empezó a trabajar conmigo fue respecto de que, primero, que yo no soy dueña de mi cuerpo porque es de Dios, ¿no? Y segundo, que por el libre albedrío que yo tengo, yo libremente doy la autoridad de mi cuerpo a mi esposo para que él disfrute, ¿no? Para que él se deleite en mí. Y, y hacer actividades físicas, mantener una alimentación saludable, ayuda muchísimo en eso porque te da más energía, ¿no? Te da más flexibilidad también. Y ayuda muchísimo a liberar todas las hormonas que tu cuerpo necesita para mejorar el área sexual de tu vida, ¿no? Y entonces, otro mandato de Dios fue para mí es, mira, tu esposo quiere disfrutar tu cuerpo, pero mientras tú sientes vergüenza, mientras tú te sientes mal, tú no permites que él lo haga y en eso tú cometes pecado, ¿no? Entonces dale a él la libertad de disfrutar y en todos los sentidos, ¿no? Que tú lo puedas satisfacer también porque tienes fuerza, porque tienes energía, porque tienes el gozo de hacerlo. Y la actividad física también me ayuda en ese sentido. Y entonces yo terminé hoy día mi corrida contenta, ¿no? Porque Dios había me dicho, ¿no? Hoy día vas a grabar un video y tú vas a hablar de eso, ¿no?
porque no es que yo comparto mucho respecto de eso, de que estoy corriendo, de que bajé de peso, una cosa u otra yo he publicado, pero no es que estoy ahí todos los días diciendo, mira, hoy día fui, mira, hoy día tanto, no, porque no es para lucirme, ya no es para entrar en un pantalón, ya no es más para nada de esas cosas, no es para un evento especial, es para glorificar a Dios, que en mi cuerpo cumpla la función para la cual Dios me dio. Y eso solo fue posible cuando yo logré esa conexión, ¿no? La primera conexión fue de mi espíritu con el Espíritu de Dios cuando yo recibí la salvación y el Espíritu de Dios vino a vivir en mí. La segunda conexión que yo tuve fue con mi alma, ¿no? Cuando yo empecé a permitir que Dios trabajara todos los traumas, todo lo malo dentro de mis emociones, ¿no? Y ese es difícil, pero es libertador también cuando tú dejas que Dios trabaje cada parte, ¿no? Y la mayoría de mis videos cuentan testimonios de esas experiencias, ¿no? De esa conexión con mi alma, de Dios sanando mi alma. Y no, estoy en una nueva fase y Dios me llamó a esa conexión con mi cuerpo, de entender que mi cuerpo pertenece a Él y que todo lo que yo hago debe glorificar a Dios en todos los sentidos, ¿no? Si yo quiero cumplir con excelencia el llamado que Dios me dio, y esa es una de mis oraciones diarias, Dios, yo quiero hacerlo, ayúdame a hacerlo, ¿no? Yo entendí que yo debería cuidar mejor de mi cuerpo, no por vanidad, no por apariencias, no por sentirme bien o más, pero para que el nombre de Dios fuera glorificado, para que yo tuviera más salud, para que yo tuviera más disposición para servir, ¿no? El reino de Dios con mi cuerpo. Claro que me deja feliz ver los cambios porque los cambios ya son visibles, ¿no? En mí. Claro que me alegra cuando entra un pantalón que antes no me entraba. Claro que me alegra cuando me miro al espejo y me veo más agradable, ¿no? Visiblemente. Pero ese ya no es mi blanco, ese ya no es mi objetivo, ya no es mi motor para perder peso, porque yo no quiero perder peso. Yo quiero mantener mi cuerpo listo para decir, sí, Señor, yo quiero hacer y yo estoy lista para hacerlo. No, no, Señor, yo tengo la intención, yo quiero hacer, pero estoy enferma, pero estoy gorda, pero no tengo energía. No, no, cuando Dios me llame, yo quiero decir, sí, Señor, y está lista para hacerlo espiritualmente, emocionalmente y ahora físicamente también. No, mi secreto entonces fue ese. No es ninguna dieta milagrosa, no es ningún ejercicio milagroso, sino una comunión diaria con el Espíritu Santo, una comunión diaria con Jesús, con Dios, a través de su palabra, a través de la oración. Eso realmente cambia nuestras vidas en todos los sentidos, porque cuando Jesús viene, Él viene para hacernos personas mejores. Y yo quiero ser una persona mejor, yo quiero alcanzar todo lo que Él ya ha soñado y planeado para mí. Y eso exige de mí renuncias, exige de mí cambios, ¿no? Si yo quiero cumplir, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para tener el resto del día para cumplir con todas las otras actividades. Y créanme ustedes o no, uno puede pensar, pero tú te vas a quedar con sueño, pero siento más energía y siempre siento una satisfacción enorme después que termino, ¿no? Voy así como que, ay, no quiero ir, pero siempre vuelvo, wow, qué bueno que yo fui, ¿no? Un día más he vencido, un día más he logrado, un día más de disciplina que glorifica el nombre de Dios en mi vida. Bueno, esa era la experiencia que yo quería compartir. Ojalá te haya bendecido, ojalá te haya reflexionado, ojalá te lleve también a tener esa conexión especial e importante de tu cuerpo con el Espíritu Santo de Dios y que te haga cambiar el chip de tu cabeza, ¿no? De tu corazón y de tu espíritu también, para empezar a usar tu cuerpo para la gloria de Dios en todos los sentidos. Bueno, si quieres, comparte el video para ayudar, ¿no? También puedes dar un like si quieres para ayudar también a divulgar y a compartir mi ministerio.
Bueno, que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta la próxima.